¿Qué pasaría si pudieras viajar en el tiempo y te encontraras cara a cara con el niño que algún día fuiste? Volvamos a ser ese niño. Pónganse cómodos y traigan su leche con plátano. Soy el perrito Pochito y los invito a preguntarse, ¿por qué crecí tan rápido? Muy pero muy buenos días, querida gente de la internet que nos escucha. Hemos vuelto para quedarnos, ¿verdad, mi querida amiga Fusilactic? Por mucho tiempo. Por mucho tiempo, porque sabemos que nos echaron de menos. Y estamos partiendo de esta cuarta temporada y no podemos partir sino de otra manera que saludando de verdad a todas las madres que nos escuchan, que esperamos hayan pasado un muy bonito día el día de ayer. Dentro de lo posible, porque sabemos que estamos viviendo tiempos complicados donde muchas madres no pudieron estar con toda la familia o incluso con sus hijos, como fue el caso de nosotros. Pero queremos de verdad mandarle un saludo cariñoso. Ojalá hayan tenido su lechita con plátano ahí bien regaloneada. No sé si las mamás toman leche con plátano, Johnny. Deberían. Su cafecito con leche Bueno, o lo que les guste para el desayuno. Que las hayan regaloneado, eso es lo importante, porque madre hay una sola, dicen por ahí, y se extraña después. De eso vamos a hablar precisamente hoy día. Y también vamos a hablar un poquito de todo lo que ha sido esta temática de podcast, de por qué crecí tan rápido. Porque una de las cosas que se preguntan siempre las madres, ¿por qué crecemos tan rápido? Ah, sí. Y eventualmente nos vamos de la casa. Yo creo que hay un momento en la vida en la que hay que irse de la casa, pues, Johnny. Hay gente que no se va nunca. Hay gente que no se va nunca, sí. Exactamente. Sí. Así que eso, chicos. Pero antes de partir también, aparte de mandarle un cariñoso saludo a todas las madres, queremos agradecerle de verdad a toda la gente que nos escucha, a los nuevos suscriptores que han llegado mucha gente. Sí, ha llegado verdad. harta gente. Sí, a la gente que llega ya sea por los vlogs, por el podcast, por el late podcast, por los videos de Japón. De verdad, a todos les damos las gracias si es que están escuchando esto. Y particularmente también a nuestros 5 Patreons que tenemos en este momento, pero que de verdad nos hacen ¿No son la 7? vida. Son 7. Son 7, ¿verdad? 5 Puchito Lovers y 2 Puchitos Y Apoyadores. 2 Puchitos apoyadores, exacto. Pero sabemos que están siempre ahí. Y aparte que como tenemos nuestro live con ellos siempre, el último live estuvo muy bueno, de verdad. Estuvo con muy ellos. divertido. Éramos poquitos, pero estuvo muy divertido. Así que invitamos exacto. a todos los Patreons a conectarse al próximo Sí, live que ¿qué vamos va a tener ser? el 23 de mayo. El 23 de Sí. mayo, ¿verdad? Y hay fecha para eso. Por supuesto. Así que si usted también se quiere hacer Patreon y quiere participar de esta dinámica, tiene hasta el 23 de mayo para hacerse Patreon Exactamente. y ahí conversar con nosotros. Pero fue muy bonito la vez pasada conocer también las inquietudes de algunos Patreons con los que nunca habíamos tenido la posibilidad de conversar. Ujú. Porque a la larga eso es por qué crecí tan rápido, chicos. Un espacio de conversación. Nosotros conversamos entre nosotros como pareja, pero también es importante y nos han dicho que ayudamos a generar espacios de conversación en familias donde a veces no se da. De hecho, con nuestras propias familias, el hecho de que nosotros hablemos acá lleva a instancias de conversación con ellos. Sí, todavía hay muchas instancias que están pendientes, pero sí. Pero es verdad, o sea, chicos, la comunicación es fundamental en cualquier tipo de relación. Así que vamos a comunicarnos hoy día, Francisca. ¿Así? Sí, porque ya han pasado 2 semanas, Johnny, y es como si no hubiéramos conversado en toda esta semana. Oye, sí. Estuvimos muy callados esta semana. Nos hizo falta esta dinámica. Parece. Por eso, chicos. Mentira, el Johnny habla hasta por los codos, no se calla nunca. ¿Sí? ¿Para qué estamos con cosas? ¿Ah, sí? Sí, sí. Tú tienes el don de hablar. El don de hablar sí es una maldición, de hecho. Cuando chico me decían come oreja. Come oreja. Come oreja. ¿Por qué? Y yo lo escuchaba mal porque siempre he sido medio sordo. Y pensaba que me decían comadreja. 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 Y yo decía, ¿por qué me dicen comadreja? Y un amigo se mató de la risa y me dijo, no, es come oreja. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué no te calláis nunca, po? ¡Ay, qué feo! Pero fue en buena talla. Pero igual. Pero es que creo que lo he contado en otros podcasts, pero que yo antes era demasiado callado y de un momento a otro fue como, ¿sabes? Me doy cuenta de que puedo hablar, puedo decir cosas como entretenidas. Tenía como conversación. Pasaste de ser un alma Silenciosa. incógnita y silenciosa a ser el florerito de El mesa. florerito de mesa. Sí, pero sé que nunca me dijeron florerito de mesa por suerte. ¿Cachai? Como que igual siempre, yo creo que me sirvió haber sido callado muchos años. Que siempre trato de meter la cuchara, como se dice, cuando tengo algo que aportar, ¿cachai? He aprendido en la vida que, por ejemplo, uno siempre dice así como, si no vas a decir algo positivo, mejor no lo digas. Sí. ¿Cachai? Trato de decir siempre algo positivo o algo constructivo.
introspectivo cuando estoy callado y sobre todo cuando no tienes la confianza o no conoces a las personas. Es súper importante respetar esos espacios. De hecho, también es importante respetar este espacio que nosotros también tenemos. No podemos llegar y decir cualquier cosa. Sí, es verdad. Porque hay muchos padres que nos escuchan con sus hijos ahora. Sí, somos muy responsables de eso. Así que Sí, de hecho. cuidamos lo que decimos. Exactamente, cuidamos las malas palabras. Y de hecho mucha gente nos agradece que no hablemos con garabatos y eso. Por eso también tenemos nosotros personalmente que agradecérselo a nuestros padres. Porque yo al menos me crié en un espacio sin casi nada de garabato. Así. Básicamente Yo de cuando... repente igual ahí Sí. por ahí escuchaba su garabatillo loco cuando discutían, pero yo aprendí en el colegio. O sea, es que... Ahí sí, obvio. garabato. En el colegio Sí, no mis aprendí. compañeras hablaban súper mal. Oye, estamos muy dispersos, Francisca. Tenemos que, por favor, concentrémonos en la pauta. Ya. El día de hoy, chicos, vamos a hablar de irnos de casa precisamente también porque como ayer fue el Día de la Madre, pensábamos que era una buena instancia volver a hablar de los padres. ¿Y de qué se va a tratar también esta temporada, mi querida Francisca? Vamos a hablar de nuestros complejos como adultos jóvenes. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Sí, porque ya tuvimos nuestra temporada de recordar infancia, recordar juventudes. Hablar de la familia. Hablar de la familia, hablar de los hermanos, de los abuelos, de todas esas cosas. Entonces ahora vamos a hablar de nuestros problemas existenciales como millennials. Exacto. Como millennials, porque eso es lo que somos. Y no, y también un poco de cómo han cambiado también los problemas existenciales a lo largo del tiempo. Por ejemplo, dentro de nuestras mismas familias, dentro de la relación que tenemos, caché, con nuestros mismos padres. Ujú. Entonces, por eso también es importante hablar de este tema, porque hoy en día, por ejemplo, se ve mucho más los casos de gente que no se va nunca de la casa. Sí. Por ejemplo, hay muchas O se razones. va, pero a edad muy tardía. También, pero hay muchos casos, hay muchas razones, pero también como esto se trata de contarles experiencia y contarles cosas chistosas y tallas, vamos a hablar de las razones por qué nosotros particularmente nos fuimos de la casa. Así que como siempre en Pero este hagamos esa querido- aclaración, pues Johnny, nosotros vivimos solos. Nosotros, o sea, actualmente vivimos solos. Sí, Pero en algún momento también nos fuimos de la casa de nuestros padres. sí, En pero tu para caso- que sepan que ya no vivimos con nuestros padres Claro. respectivamente. Sí, supongo Ni que... bajo el alero, por ejemplo, ni de tus papás ni de mis papás. Claro, o sea, nosotros no molestamos a nadie, Sí, básicamente, básicamente. dentro de lo posible. Sí, entonces en algún momento el Johnny se fue de su casa y yo también me fui de la mía. Y Exactamente. cada uno tiene su experiencia, así que eso es lo que vamos a contar hoy día. Por favor, Francisca, me gustaría, porque tú tenés 2 experiencias de irte de la casa, así que Sí. parte tú contando la primera. ¿Por qué tengo que partir yo? Porque tú tenés 2, uno y uno. Digamos que la primera es muy similar a la tuya. Ya. Yo entré a la universidad y tenía problemas con mi madre de, ¿cómo se podría decir? ¿Relaciones? No, suena feo eso. ¿Comportamiento? Comportamientos, sí, ya. No comportamientos, como que teníamos problemas de personalidad. Roces. Porque somos muy, muy parecidas, entonces discutíamos mucho y como yo no mandaba en la casa, me aburrí. Y hablé con mis abuelos y les pedí si me podía ir a vivir con ellos. Entonces yo pasé mi época universitaria viviendo con mis abuelos. Entonces técnicamente me fui de la casa de mis papás, de mi núcleo familiar, que era mi mamá y mis hermanos, y me fui a vivir con mis 2 abuelos, que ellos ya vivían solos, ¿cachai? Vivían solos en ese tiempo y tenían como espacio en la casa para poder recibirme. Y esa fue mi primera salida de la casa. Ya, preguntas que el público quiere saber. Y particularmente también tienen que ver con la conversación. Tú te fuiste, tú ya habías entrado a la universidad. Sí, Ya, yo recuerdo que te fuiste a vivir con tus tatas Sí. porque particularmente también ellos vivían mucho más cerca de la universidad. no, ¿No? no. A ver... Tú me conociste cuando yo vivía tengo un relativamente. malentendido. A ver, ya, cuéntalo. Mis abuelos vivían, yo vivía con mi mamá cerca de la escuela militar, en un departamento muy chiquitito, compartíamos pieza más encima, entonces ¿Con yo tu no tenía hermano? con mi mamá. Ah, tú con tu mamá. Entonces yo no tenía Chuta. como un espacio para poder estudiar o trabajar o hacer mis trabajos y en diseño se necesita espacio para poder hacer ese Oye, tiempo. sí, hablando de, para los que no sepan, nosotros somos diseñadores gráficos y si quieren saber más o alguien quiere estudiar la carrera de diseño gráfico, hicimos un late podcast que fue el último capítulo que dejamos, que de hecho es el capítulo número 20. Así que les vamos a dejar el link, como siempre, aquí en las etiquetas para que puedan ir y puedan revisar ese capítulo que estuvo muy entretenido, muy interesante. Si quieren estudiar diseño gráfico, Así que eso, claro. para que se preparen mentalmente. En tu caso particular, claro, ocurre que uno en diseño se tiene que amanecer muchas veces Sí. porque las cargas, o tal vez no amanecerse, pero acostarse a unas horas bastante indecentes, Sí. porque la carga académica es súper alta. Entonces, Sí. ¿qué pasaba en tu caso? Entonces me fui a vivir con mis abuelos
y ellos vivían en ese tiempo en una casa en la Florida. Muy lejos de la universidad. ¿Y había metro o algo? Relativamente. Yeah, Ellos vivían al lado de mi tía, de una de mis tías, pero cada uno vivía separado en su casa. Entonces ellos tenían una pieza en la casa que era como la pieza de visitas. Y de ahí me recibieron, pues, ¿cachai? Pero yo llegué para allá sin nada. O sea, llegué como con mi ropa, con mis materiales, con mis primeras cosas. Y, ¿Ni siquiera y nada cama? más. No, nada, yo me fui nomás. Yo agarré mis cosas y me fui porque... Como quien agarra su maletita y se va. Sí, técnicamente sí. Digamos que no me fui en muy buenos términos. ¿Pero Sí. dejaste algunas cosas en la casa de tu mamá? Sí, pues dejé algunas cosas, pero después, unos días después, mi abuelo me llevó y fui a buscar como más ropa y cosas así. Y me llevé como las cosas esenciales. Pero, por ejemplo, mi cama la tuve que dejar ahí porque no tenía cómo llevármela. Pero dudo, ya que dijiste como que te fuiste así como en malos términos, ¿tú te fuiste a escondida o tu mamá sabía que te ibas a ir? ¿Por qué tengo que contar eso? No, Eres malo. Pero no cuentes completamente la situación. Es que mi duda es, por ejemplo, si después tuviste que ir a buscar las cosas como esperando que las aguas se apaciguaran. Esperé unos días a que las aguas se apaciguaran y después ya. le dije como mamá voy a ir a buscar mis cosas porque me voy a quedar con los tatas. Ya. Y ahí hubo unos roces y qué sé yo, algunas discusiones, pero al final no sé si se habrá dado cuenta que fue como lo mejor para mí también y para ella, porque uno iba a hacer una carga menos en la casa, alguien menos que alimentar. Y yo después de eso dejé de pedirle cualquier cosa, ¿cachai? Yo solo le pedí ayuda con el tema de los papeles para las becas de la universidad. Claro. ¿Cachai? Nada más, no le pedía plata ni para Claro, la movilización, Tú nada de para nada. la universidad seguías viviendo con tu madre. Para la universidad sí, yo seguía viviendo bajo el alero de mi madre, pero yo técnicamente vivía con mis abuelos. Por temas de becas. Monetarios. Sí, Por sí, becas. porque conviene un poco. La cosa es que me llevé mis cosas donde mi abuelo y estuve viviendo con ellos como por 5, 6 años, una cosa así. O Estuve sea, harto rato. todo tu proceso universitario, Sí, básicamente. Sí, excepto título, que se lo pasé contigo. Mm. Título. Título. La mejor etapa de la universidad. Oh, qué terrible. Y ¿Qué pasó con tus tatas? Entonces tus tatas vivían en la Florida. Sí. ¿Y cuándo se cambiaron a nos cambiamos más cercano? como al año siguiente Ah, ya. porque nos pidieron la casa, Chuta. si no mal recuerdo, y estaban pagando mucho, estábamos súper lejos. A mí me quedaba súper lejos. Y mi abuelo estaba trabajando en ese tiempo y también le quedaba súper lejos. ¿Cachai? Entonces decidimos como buscar en alguna otra parte un departamento algo más chico, porque la casa era muy grande para nosotros tres. Y nos cambiamos, pues. Yo los ayudé a cambiarse, moverse y todo. Y de ahí fue que llegamos a este departamento que había en Ñuñoa que tú conociste y que estaba mucho más cerca de la universidad. De hecho, me quedaba a una micro de la universidad. Sí, pues. O sea, la micro me dejaba afuera de la universidad. La 422. La 422. Sí, pero antes no, pues antes tenía que irme con todos mis materiales, con todas mis cosas, hasta la Florida, hasta Vicente Valdés, que es una estación que está muy lejos, y de ahí tenía que tomar otra micro, No. tarde, sola, de noche, en un paradero que era del terror, terror. por ahí como para los que conocen el 14 de Vicuña Maquena, era como por ahí. No sé, es terrorífica esa parte, y más encima de noche y sola y llena de materiales, y una micro chica. Chica, más Chica, era de encima. estas Sí, sí, de las recorrido conozco. súper chico. Y de ahí eran como media hora, 45 minutos en micro hasta la casa. Oh, qué terrible. Sí, sí, entonces el primer año fue súper sufrido. Pero después ya cuando cambiaste a Ñuñoa... Sí, mucho ahí ya mejor. estábamos mucho mejor, mucho más tranquilo, mucho más central. Mis amigas podían ir a la casa a hacer los trabajos conmigo. ¿Cachai? A la Florida creo que no fueron nunca. Menos mal porque estaba súper lejos. Pero y eso- para mí también era difícil juntarme, ¿cachai? Para hacer los trabajos. Pues, porque o me tenía que quedar con ellas o no podía ir simplemente. Sí, po. Pero por ejemplo, ¿nunca llevaste a un compañero o algo también cuando vivías con tu mamá? Una sola vez llevé a la Gaby. Mm. Hicimos un trabajo ahí en el comedor que tenía mi mamá y fue el único trabajo que alcancé a hacer como con alguien en la casa de mi mamá. ¿Por qué? No, pregunto porque, por ejemplo, en mi caso, yo voy a contar un poco de lo mío ahora. Yo soy el típico caso de niño de región que entró a la universidad y se tuvo que venir a Santiago a estudiar, po. Ya. Entonces pasa que, por ejemplo, mi mamá y mi papá también, o sea, padres, se perdieron un poco lo que era la época universitaria de amanecerse. Ellos no lo vieron, ¿cachai? Mi mamá me vio una sola vez trabajando hasta muy tarde, pero dígase muy tarde como hasta las 12, 1 de la mañana. Claro. Y eso no es tarde. Pero claro, mi mamá igual se perdió esa etapa universitaria mía. De verte Yo creo que sufrir. sí, pues es muy diferente a lo que hicieron mis hermanos, porque mis hermanos sí los vio en la universidad. Que se quedan hasta tarde estudiando, qué sé yo, ¿cachai? O haciendo trabajos, pero es muy diferente a estudiar diseño. Sí, es muy diferente. Es Porque mis verdad. abuelos sí me vieron, ¿cachai? Llena de materiales, llena de cuestiones, que con cortes aquí, cortando allá, botando aquí, Maqueteando. paqueteando, que los papeles, que el computador, que estudiando, que los trabajos. Hasta muy tarde. Sí. Que- Bueno, y tus papás se perdieron eso. Sí, mis papás se perdieron completamente eso.
Y bueno, pasa yo creo que en general a todos los que se van de la casa cuando se van a estudiar, que es uno de los grandes casos que pasa en Chile, y yo creo que en el mundo en general, que cuando te vas a estudiar a otra región, no solamente a Santiago, incluso muchos de mis compañeros de enseñanza media se fueron al sur también a estudiar. Para poder estar más cerca de la casa de estudio, tienes que valértelas por ti mismo y ahí es donde empiezan los problemas. Sí. En tu caso, por ejemplo, tú igual te fuiste con parte de tu familia y con Sí, tu po. abuelo, y los abuelos son los que consienten y chocho todo el rato. Pues, o sea, yo creo que para ti fue un cambio positivo. Fue para bien, sí, fue para bien. Igual eran súper exigentes. O sea, no estaban chicoteándome a cada rato, pero cuando me veían haciendo cualquier otra cosa que no era de la universidad, me preguntaban que cuándo iba a hacer los trabajos, una cosa así, ¿cachai? Yeah. Pero igual me dejaron muy libre. Yeah. Sí, igual fue bueno y fue bacán pasar la universidad sin presiones. Sin presiones. Sí. Es que- Igual me presionaban, ¿cachai? Por ejemplo, tenía Obvio. que estar trabajando o estar así a full estudiando para una prueba y me llamaban a almorzar y tenía que ir a almorzar porque el horario de almuerzo era sagrado. A mí no me podían dejar la comida y yo comer después, no, yo tenía que ir a sentarme a la mesa a comer. Y a veces me ponía histérica porque venían visitas y no se iban y no se iban y no se iban y necesitaba ir a estudiar y era como, por favor, déjame ir. Sí, Sí, pasa mucho eso. ¿te pasó? De hecho, me pasó por el mismo tema con mis papás. Aquí vamos a pelar un poco a mis papás. Ah, Que como ellos no están acostumbrados a ver las cargas laborales, a ver las cargas de cargas académicas. académicas, exactamente, a veces me pedían que fuera los fines de semana para allá, ¿cachai? Y yo iba. Pero el problema es que muchas veces tenía que hacer unas maquetas gigantes y las Sí. tuve que hacer en Rengo y más encima después Traértelas. traérmelas en bus. Oh, no, qué ¿cachai? Y mi mamá, ¿tú sabes cómo es mi mamá? Pues uno va a verla y es como, ya vamos a ver a tu tío, vamos a ver a... Sí. Es como, mamá, tengo que trabajar, ¿cachai? Me acuerdo que un fin de semana ya lo entendió porque me vio que tenía que hacer una tremenda maqueta. Y fue como, no, nos tuvimos que quedar acá porque el Jonathan tenía que hacer un trabajo. Y lo vio como la tremenda maldición y es como, mamá, lamentablemente, hacer la universidad, esta es mi vida. Esta es mi carrera. Lamentablemente, usted no quería Sí. tener un profesional. Aquí están los resultados. Pero pasa mucho eso. Yo creo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas el no estar en la universidad viviendo en la casa de tus papás. ¿Cachai? Una, que te podía amanecer tranquilo. Dos, que podí hacer, entre comillas, depende del tipo, porque por ejemplo, yo me fui a vivir con más gente. Ese es el otro problema. Ya, cuéntanos, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Yo me- ¿Cómo te viniste a Santiago? Porque primer- yo también tengo el caso de una amiga que se vino ¿Sí? de región a Santiago, pero ella se vino a vivir a la casa de la hermana. Mm. Un saludo para esa persona que yo creo que me está escuchando. ¿La Si del nos comenta- trapito? La del trapito, sí. Y también fue súper complicado para ella, pero cuéntame tu situación. No, yo a la larga recuerdo que mis papás tenían que mandarme con alguien y en su momento pensaron primero en mandarme con un familiar, pero fue bueno que no pasara eso porque, como dicen, el muerto y el arrimado apesta el tercer día. Sí, Es complicado porque uno, ya lo dijimos, te tenés que amanecer, ¿cachai? Tenés que trabajar, vaya a meter bulla, vaya a necesitar un espacio amplio de Sí. trabajo. Las maquetas no se pueden hacer en un pequeño escritorio, ¿cachai? No. Necesitas una mesa. yo a un veces usaba el comedor y el living completo Exacto. para hacer maquetas y papeles y cuestiones. Y se Entonces, necesita espacio. mientras tú necesitas hacer tu vida universitaria y alguien necesita seguir haciendo su vida de familia, es súper complicado si no hay como cariño por medio, ¿cachai? Entonces, de repente ya tus papás lo pueden entender un mes, 2 meses, pero cuando ya hay 5 años de carrera, imagínate 5 años de carrera ocupándole el comedor a tus viejos, ¿cachai? Ya, pero a medida que pasa el tiempo igual va bajando la carga académica. Sí, va bajando, pero yo creo que igual hubiese sido súper molesto para mi mamá. ¿Para tu mamá? Sí, para mi mamá. Porque yo me acuerdo, ¿cachai? Cuando llegaba los fines de semana de repente y dejaba todo tirado por ahí. Y era como, mira, ya llega el Jonathan y llega el huracán Jonathan. Está todo tirado por ahí. Entonces, claro, mi mamá se queja de que ya no vivimos con ella y todo, pero ella tiene su orden en la casa, Obvio. ¿cachai? Y aparte pasó algo muy particular. Mi mamá también. Mi mamá, sorry mamá, pero ¿para qué estamos con cosas? Usted también es bien maniática. No hubiera podido dejar mis materiales y mis papeles ahí de un día Todo para otro. tirado. No, hubiera tenido que sacarlos porque el comedor es sagrado y hay que usarlo. Ay, Claro, nosotros, por ejemplo, incluso ahora, cuando tú querís pintar, por ejemplo, Sí. o yo estoy arreglando una guitarra y tenemos que tomar once, es como ya, no importa, déjalo ahí, ¿cachai? Haz tus cosas porque
nosotros dos nos entendemos mutuamente Sí. en ese aspecto. O arrimamos las cosas un poquito, despejamos una zona de la Claro, mesa y to- usamos ese tomamos pedacito. tecito, o tomamos tecito en el sillón, o a veces si estamos como apurados con otras cosas, tomamos hasta 11 separados. Una vez me acuerdo que tomamos ¿En así como... serio? Sí, en el mesón ahí, en la cocina. Por ¿cachai? Dios, qué triste. Pero estábamos entretenidos y eso es lo Sí, importante. Mientras uno son no lo nuestras propias sienta, dinámicas. mientras uno no lo sienta como algo triste, es bueno, ¿cachai? Sí. Ahora el punto es que llega un punto en que cuando uno se va de la casa empiezan a ocurrir dinámicas que sí uno empieza a considerar como tristes. Ya, como que. Que es que, por ejemplo, algo te pasaba a ti, tus tatas de repente te veían trabajando y todo estaba bien en tu pieza y te llevaban tu potecito con fruta. ¿Cachai? En mi caso yo creo que mi mamá hubiera sido como, tome hijo, tómese un tecito. O un pan. También me llevaban un le traje tecito y a veces me llevaban pancito. 11. Ya, cuando tú te vayas a vivir solo, Eso no existe. Exacto, desapareció. O sea, aquí nadie te trae el tecito, ¿cachai? O sea, ahora nosotros que vivimos juntos, sí, po. Pero cuando uno se va de la casa, lo primero que empieza a extrañar son como esos pequeños detalles. Sí. Sobre todo que particularmente nosotros en la época universitaria teníamos que comer en la misma universidad. Muchas veces. Y no digamos que la calidad de las comidas, ya sea del casino o de los locales aledaños, No es la mejor. no es el cariño de casa. Sí. Ya es sea verdad. de papá o mamá. ¿Cachai? No tiene el toque hogareño. O sea, a la larga uno come para poder sobrevivir. En la universidad, sí. Sí, todo el rato. ¿Cachai? Pero ¿y qué pasó en tu caso, por ejemplo? Tú que no tenías ya a tu mamá como haciéndote comidas todos los días. ¿Cómo lo hacías ahí para la U? En la universidad, por suerte, en LUTEM la comida era barata. Ah, ya. Entonces yo comía todos los días en el casino. Ya. Era maravilloso el casino de LUTEM. De verdad, era muy bacán. Y en las tardes, me acuerdo que eso fue una de las cosas que a mí me chocó al principio. Que pasaba mucho que en la casa donde yo vivía habían 4 personas más. Ya. De esas 4, 2 estudiaban y otras 2 trabajaban. Ya. Entonces como que ellos eran muy amigos de antes y les gustaba como tener esta como camaradería, ¿cachai? Por así decirlo, donde les gustaba tomar oncecitas juntos, como que querían armar una familia, ¿cachai? Y yo lamentablemente estudiaba diseño y tal como tú dijiste, de repente tenéis que hacer tus trabajos, de repente te quedáis afuera incluso, llegáis súper tarde a la casa. Y pasaba que una vez por semana a cada uno le tocaba comprar el pan y comprar cosas para la once comunitaria, ¿cachai? Ya. Algo que yo no sabía antes de irme a vivir con ellos, ¿cachai? Que iba a pasar. Y muchas Nadie veces te lo advirtió. Nadie me lo advirtió. Muchas veces tuve problemas porque el día que me tocaba comprar el pan Se te olvidaba. se me olvidó completamente y yo estaba metido haciendo un trabajo en la universidad y llegué a la casa y así todos con el medio caracho, ¿cachai? Porque el Jonathan no compró el pan, pues, ¿cachai? Y todos qué muertos mal. de hambre. ¿Y qué pasó con la comunidad, ¿cachai? ¿Cuánto tiempo duraste así? Un año. En la UTEM. En LUTEM en diciembre fue como, no, ya sé que esto no va para más, me voy, ¿cachai? Y me fui con un amigo de la enseñanza media, con el que alcanzamos a ir creo que 2 años. Y al final también tuvimos nuestros roces, ¿cachai? Por muchos temas. Y es complicado, de verdad, es súper complicado vivir con alguien. No porque sean buenas o malas personas, sino que todos tenemos mañas, ¿cachai? Sí. Es así de simple. También nos pasó entre nosotros dos. No, ¿Para qué estamos con cosas? Obviamente, o sea, lo vemos incluso hasta en nuestros propios padres que de repente pelean entre ellos por mañas chicas, ¿cachai? Sí, así es la cosa, po. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno se va de la casa, te quitas las mañas de tus padres, ¿cachai? Pero tú también agarras tus mañas propias. Sí. O sea, la persona que se va de la casa de los padres no vuelve a ser la misma persona que va a volver a entrar a esa casa. Y particularmente a mí me pasa que yo no siento un apego emocional a la casa de mis papás en este momento. Sí, a mis papás, ¿cachai? Obvio. Pero pasó que... Pero, ¿por qué lo digo? Porque cuando yo me fui a la universidad, me fui de la casa a la que yo me fui, mis papás la vendieron y durante la universidad ellos compraron otra casa y se fueron a vivir a otra casa. Ya. Entonces yo mientras estaba en la universidad viví el proceso como de cambio de casa de ellos, pero a la larga yo nunca realmente viví en esa casa. ¿Se entiende Sí. ahora? Sí. No tengo recuerdos de infancia, no hice cumpleaños con amigos ahí, ¿cachai? Sí, de repente invitaba amigos ya en la época universitaria, los veranos, ¿cachai? De repente viví un par de veranos allá porque
Después uno está acá en Santiago, conoce polola hasta acá de Santiago y no te quería ir todo el verano para allá, querías también estar con tu polola, ¿cachai? Con tu amigo. El primer año de universidad yo estaba trabajando en metro, ¿cachai? Entonces también me tuve que quedar acá. Pasan esas cosas, po. ¿Algo que agregar? Porque yo ya hablé un poco de los cambios Yo en general. siento que terminé, ¿cómo decirlo? A ver, siento que terminé como la relación de vivir en la casa de mi mamá el día en que mi mamá se fue de ese departamento a vivir con su pololo y como todavía quedaban algunas cosas de mías allá, me dijeron, ya Fran, estamos cambiando todo, te vamos a llevar tus cosas a la casa de tus abuelos. Y ahí sentí que se había acabado como esta relación, el apego, no sé cómo explicarlo, pero es como... Se corta el cordón umbilical. Claro, como que se cortó, ¿cachai? Porque me dieron todas mis cosas y ya quedé fuera del plano... Del núcleo familiar. No, del plano familiar, ¿cachai? De vivir con ellos. O sea, yo iba de repente y me quedaba como en su casa y tenían como una pieza donde podían recibir personas, pero nunca iba a ser mi pieza, nunca iba a ser mi cama, nunca iba a ser mi casa, ¿cachai? Era la casa de mi mamá, o era la casa del pololo de mi mamá. ¿Cachai? Pero nunca va a ser como, oh, es mi casa, entonces puedo llegar ahí, ¿no? ¿Cachai? Tú igual puedes llegar a la casa de tus papás y decir como, oh, es mi pieza, porque hay un montón de cosas tuyas. Son tus papás, es su casa, ¿cachai? Entonces ahí siento que se cortó como el cordón umbilical cuando me devolvieron todas mis cosas y fue como, ya, toma, ahora usted se las arregla. Yo creo que eventualmente eso va a pasar. Y me devolvieron mi caso, cama. ¿no? Me devolvieron mi cama, sí, volvió mi cama a la pieza. Yo igual agradezco que tengamos como una pieza en la casa de mis papás. ¿Sí? Sí, porque a veces cuando los vamos a ver y queremos quedarnos, porque sobre todo también el viaje no es corto, no es como ir a ver a tu mamá acá, que estamos en un viaje de 40 minutos. Una hora. Una hora en micro, pero en auto es más corto, ¿cachai? A Rengo son 2 horas. En Rengo son 2 horas y son muchos kilómetros, son como 120 kilómetros. Sí, son como 120. Entonces agradezco tener como el espacio para poder ir a quedarnos, sí. ¿Cachai? Pero tampoco lo siento así como mi pieza. ¿Cachai? A pesar de... Aparte que cuando mi mamá invita gente, igual la gente se queda y duerme en mi cama. Es la que sería tu cama, pero no es tu cama. Exacto. Sí, entonces, es verdad. Entonces tampoco es la como... pieza de los invitados. Es la pieza de los invitados, esa exacto, donde hay cosas mías. Sí. ¿Cachai? Entonces eventualmente cuando nosotros tengamos como más espacio, tengamos nuestra propia casa, ya no es que esta no sea nuestra propia casa, pero es que es un departamento, es chiquitito. No hay una pieza de visita. No, pues no hay una pieza de visita ni tampoco tenemos como el espacio para traernos todas esas cosas, porque ahí hay un montón de peluches, juguetes. Yo allá igual tengo ropa antigua por si vamos para allá para poder cambiarnos. Tú tenías un pijama también allá. Sí. Entonces igual tenemos como esa calidez de esta siempre va a ser su casa. ¿Cachai? Que yo creo que pasa con los papás. Pero no, a ti no te pasó. No, a mí me devolvieron todo y fue como ya, afuera. Ah, qué triste. Y me pasa un poco hasta el día de hoy, pues, caché, si voy a la casa de mi mamá, sigue siendo la casa de mi mamá y mis hermanos viven ahí, o uno de mis hermanos vive ahí, y ella vive ahí, pero ya no hay cosas mías, creo que tienen como un par de zapatos míos, ¿cachai? Entonces cuando yo voy tengo que llevar como todas mis cosas, mi ropita, mi jabón, mi todo, y ella me puedo bañar y duermo con ella, ¿cachai? Pero no tengo una pieza, no hay una pieza de invitado, no hay cosas mías, entonces es la casa de mi mamá. Claro, sí, pues pasa mucho eso. ¿Alguna otra cosa, por ejemplo, en tu caso particular, que haya cambiado desde que te cambiaste con tu mamá a ir a vivir con tu abuelo? Cosas que echabas de menos de uno o del otro. A veces echaba de menos la comida de mi mamá, porque mi abuela cocina increíble, pero mi mamá también. Entonces, y mi abuela no cocina lo mismo que mi mamá, ¿cachai? Entonces, habían cosas que extrañaba. Por ejemplo, a mi abuela le queda rico el arroz, pero a mi mamá le queda increíble. Entonces, mi abuela no hacía el arroz como mi mamá. Eso de repente echaba de menos. Como la comida. Yeah. Y no sabría qué más decir, porque no era como que tuviéramos como dinámicas familiares. A lo más me acuerdo que los domingos era el día de limpieza y era el día que había que limpiar. Yeah. En cambio mis abuelos tenían una señora que iba a hacer aseo, porque mi abuela era muy mayor, no podía mover los muebles sola, qué sé yo, y yo me encargaba de limpiar mi pieza, ¿cachai? Claro. Entonces igual me volví mucho más independiente ahí, porque yo tenía que hacerme cargo de mis cosas, incluso tenía mi propio baño, si no tenía que compartir el baño con nadie. En cambio con mi mamá sí, pues, ¿cachai? Lo compartíamos todos, porque había un solo baño. Claro. Pero que hayan cambiado cosas, no sé, me volví mucho más independiente nomás. Y de extrañar cosas, no, tanto, comida. A mí me pasó que, claro, el cambio de irse de la casa de los papás igual genera, no sé si es algo positivo o negativo, pero el hecho de dejar de pertenecer a las cosas.
Ya. ¿cachai? A la casa o a un lugar. Sí, pues. ¿Cachai? Sí, Eso pues, hizo que, eso por sí ejemplo, pasa. nos mandáramos a cambiar a Japón, por ejemplo. Ya. Nunca, como el hecho de sentir como que, claro, el hogar es el lugar donde tú decides tener tus cosas, vivir y todo el asunto, pero uno ya no se siente amarrado a nada. No sé si te pasa, a mí me pasó particularmente porque en mi época universitaria pasé de casa en casa. Sí, Cambiándome y todo. cambiándote mucho. Y la casa a la que yo volvía ya no era una casa con un apego, ¿cachai? Sí. Más encima volvía, era súper estresante, yo me acuerdo, porque en los viernes, como salíamos tarde de la universidad, nunca alcanzaba a viajar los viernes. O si viajaba un viernes, olvídate, el terminal de buses era horrible. Sí, Entonces siempre me iba el sábado y ya el domingo tenía que estar volviendo, entonces dormía una noche allá. sí. Entonces en una noche tampoco alcancé a generar apego, ¿cachai? Es muy complicado. Pero pasa eso, porque a la larga ya uno se quita como el apego al lugar, a las cosas. ¿Cachai? Como que básicamente el hogar puede ser cualquier parte donde está el cariño de las Claro. personas. Y eso también es algo súper importante y súper como valorable de irse de la casa, ¿cachai? De quitarnos como este sentimiento de las cosas, ¿cachai? Sí, puede ser. Y empezar a entender como que a la larga, a ratitos nada te pertenece, pero también podéis hacer de algo tuyo. ¿Se entiende? Sí. Porque, por ejemplo, yo Me también... pasó mucho, por ejemplo, cuando volvimos de Japón, pues, ¿cachai? Ya. Cuando llegamos acá a Chile y no llegamos a la casa, llegamos cada uno a la casa de sus papás y me sentía súper ajena, súper incómoda, quería Yo como también. mi espacio, mis Sí. cosas. Y después ya cuando llegué al departamento, que igual estaba súper cambiado, todavía todo estaba guardado en la bodega, y después arreglamos el departamento de nuevo y lo volvimos como a rearmar como lo teníamos antes de irnos. Incluso, Ahí me incluso sentí- mejor. Porque ahora Sí, también incluso mejor. nosotros... Optimizamos el hogar. De hecho, nuevamente, el Johnny y la Fran que se fueron a Japón no son la Fran y el Johnny que volvieron. ¿Cachai? Sí. Entonces, el departamento tampoco es el mismo departamento que dejamos cuando nos fuimos a Japón, ¿cachai? Sí. Porque la gente cambia y esos cambios son buenos. O sea, es importante enriquecer el alma y todo. Pero ahí cuando ya volvimos acá y estábamos los dos y teníamos nuestras cosas, nuestro espacio, nuestro horario, lo que hicieran, hacíamos lo que queríamos. Ahí sentí que volvimos como al hogar, ¿cachai? ¿Al hogar? Sí. Pero igual echábamos de menos Japón. Sí, obvio, pero tampoco podéis pensar solo en lo lindo. No, obvio. Po. O sea, echábamos de menos lo lindo. Y eso también es una de las cosas que pasa también con los padres cuando uno se va de la casa, que empieza a echar de menos lo lindo, ya seas tú como hijo hacia ellos o los padres hacia uno. ¿Cachai? Por ejemplo, yo recuerdo que mi mamá le bajó el síndrome del nido así muy cuático, Ah, sí. que me echaban mucho de menos porque ya no estaba en la casa y todo Es el que asunto. Hijo Pero- único que se va de la casa, obvio que queda vacía la casa, Obvio, pues pero, Johnny. pero igual Y peleábamos vacía, caleta. porque tus papás ni siquiera tenían perro en ese tiempo. Ahora No. por último tienen perro y tienen a alguien de quien preocuparse, ¿cachai? Claro, no, pero Pero- ahora también que tienen auto pasan saliendo para También, cualquier po. parte, ¿cachai? Pasaba mucho eso, porque estaban como muy amarrados a la casa, ¿cachai? Y yo creo que a ellos también le hizo bien ese último cambio, ¿cachai? Porque el hecho de que yo no me criara en esta casa, en la última casa en la que están, también hace que ellos no sientan tanto apego por la casa, Ah, sí, eso es bueno. ¿cachai? Yo creo que también es bueno para ellos porque les da como esta... ¿Cómo se diría? Senda nómade de querer viajar, de que a la larga el hogar es la gente, son la vida que construye, pero no es un lugar físico, ¿cachai? No es un hogar en sí, ¿cachai? Uno recuerda las casas, lógicamente, cada uno tiene sus recuerdos de las casas en las que vivió, de las cosas que vivió en ciertos lugares y todo. Pero cuando hablamos de irse de la casa de los padres, es irse de el alero del cuidado de ellos, ¿cachai? Ah, ya. De la preocupación Sí. constante de que te traigan, no sé, por el jarabito cuando te resfriaste, ¿cachai? De hecho, eso es una de las primeras cosas que pasa, que en la universidad uno como estás tan estresado, te bajan las defensas, te resfriáis. Mi abuela me compraba vitaminas. Ya, pues eso es cuidado. Yo me tenía que comprar un Tapsin y se tomaba el Tapsin nomás, pues. Sí. Y cuento otra cosa. Solito, ya cuenta. Cuando hacía mucho, mucho frío y llegaba así, pero entumida a la casa, le pedí a mi abuela que me prendiera el calientacama. Entonces yo lo primero que hacía era dejar todo tirado y me metía en la cama y un ratito como para recuperar el calor. Y me preguntaban, ¿va a tomar un tecito? Y sí,
por favor. Eras una maldita consentida. Sí, era una Francisca. maldita consentida, lo admito, pero lo pasé tan bien. Fuiste hija única en esa casa. Oye, fue bacán. Mi primera vez como hija única. Creo que hablamos de eso en el capítulo. No, en el Probablemente. capítulo de hijo único lo hablaste tú solo Sí, con lo leí Pochito. solo. Pero lo comenté en algún capítulo, no me Probablemente acuerdo el de cuándo. los padres o el de los abuelos. Vamos a dejar los dos links en este momento. Por si Al quieren del- escucharlo, al de pero los sí. padres y al de los abuelos. Ahí pasé a porque- ser hija única y fue bacán. Fue bacán. Fue bacán. ¿Es bacán ser hijo único? O sea, Es no sé. Es que es distinto porque uno es hijo único de sus padres, pero es más bacán ser hijo único de sus abuelos. nunca fui hija única, Johnny. No, pero viviste la experiencia de ser hijo único, pero no de tus padres, sino que de tus abuelos. Y los Sí. abuelos están ahí para consentir, ¿cachai? Sí. Los abuelos tratan de arreglar las cosas que no hicieron bien de repente con sus propios hijos, ¿cachai? Tal vez las libertades, o tratan de solamente dejarlos que se lleven y enderezarlos si van por mala senda, ¿cachai? Yo me acuerdo que mis abuelos lo único que querían era que yo terminara la carrera y me titulara. Y que en lo posible entrara a trabajar, obviamente. Y fueron muy exitosos. Pero ahí vino el segundo quiebre, pues cuando me fui de la casa de mis abuelos. Ah, Chan, chan, chan. ¿Por qué fue eso? ¿Por qué? Porque empecé a pololear con el Johnny. Soy la semilla de la discordia. Exactamente. Porque ¿qué pasó? Que yo empecé a pololear con el Johnny como en el penúltimo año de la universidad. Cuando tenía que entrar así como al proceso de prepráctica, práctica, título. Y ya no estábamos estudiando, estábamos haciendo como esta práctica profesional y teníamos que terminar el... ¿Cómo se dice? Proyecto de investigación. Proyecto de investigación y ahí toda esa cuestión. Y no había terminado la carrera, pues. Y mis abuelos veían que salía mucho, que llegaba muy tarde y que este niñito venía mucho a la casa y que casi que yo no estaba estudiando, que no estaba haciendo nada por mi vida. Entonces ahí ya vino el segundo quiebre, pero pasó un año. Sí, po. Y ahí conversamos nosotros las cosas y decidimos que... No fue fácil, pero decidimos que lo mejor tal vez era que si queríamos mantener como nuestra relación, era que yo dejara a mis abuelos Salieras del nido. saliera del nido. Ya era el Sí, momento. porque igual yo sentía, por lo menos, no sé si te pasaba a ti, que a veces siento que... O sentía que mis abuelos me acobartaban un poco. ¿Cachai? Porque yo en toda la etapa universitaria nunca pololeé, solo me dediqué a la universidad, de repente salía con mis amigas, iba a mis eventos, vendía mis cosas, como que me veía muy full en eso. Pero no en la etapa como de amorío. ¿Y qué sucede? Que tal vez tenían malas experiencias, con todo respeto, de mis tíos, que creo que muchos no terminaron las carreras, ¿cachai? No estoy segura. Sí, yo creo que sí. Tendría que algún día preguntar miedo con de mis tíos, cualquier ¿cachai? padre, ¿cachai? Sobre Que no todo terminen con- las carreras y que queden embarazados, ¿cachai? Entonces yo creo que ese miedo tenían un poco mis abuelos conmigo. Obvio. Que no terminara mi carrera y que más encima tal vez quedara embarazada. Mm. Que ya sería el colmo del colmo. Del colmo del colmo. Pero no pasó. Y no ha pasado hasta ahora. Y no va a pasar en mucho tiempo. Y ahora quieren que pase. Y ahora quieren que pase y tocando madera. Es que ya que pasó, pues Johnny nos independizamos. Vieron que el Johnny era un hombre De bien. de bien, con bienes. De bien y con bienes. Que terminó la carrera, que tenía trabajo. Y después yo también entré a trabajar. Entonces fue como, ya tienen la vida resuelta, no importa, ahora tengan hijos. Teníamos autos. Lo teníamos todo, Johnny. Lo teníamos todo y nos fuimos a Japón. Y dejamos todo botado. Y dejamos todo botado. Entonces esa fue la segunda vez que me fui de la casa. Pero. Y ahí sí me dolió. Que me dolió irme de la casa. A ver, Lo pasé ya. tan mal. Ah, sí, lo pasaste muy mal conmigo. El primer año yo creo que sí. Porque el primer año fuimos nosotros los que nos tuvimos como que hacer cargo de las cosas. Tú ya venías haciéndote cargo, ¿cachai? De, no sé, de las cuentas, de que llegaran Sí, estas pero- cosas, de pero pagar el gasto común. Yo tenía mi departamento soltero, claro, y es una de las otras cosas que viene al principio de irse de la casa. Y que es que, por ejemplo, en mi caso, cuando yo me fui de la casa y estaba estudiando, mis papás se hacían cargo de las cuentas. O sea, ellos te ayudan económicamente. ¿Ya? Pero una vez que te terminaste la carrera o ya te puedes hacer cargo de tus propias cuentas, empieza a pagar tus cuentas. Sí. Y se va mucho dinero. Y ahí uno, cuando uno le empieza a tomar como el peso del dinero en la comida, en las cuentas, en ir a comprarse un jamoncito, ¿cachai? El jamoncito con la palta que tu mamá te tenía de oncecita, y te das cuenta de cuánto salía cada once que tu Sí. mamá te tenía, ahí uno empieza a echar de menos, ¿cachai? Así como, Y qué empiezan cara a la llegar palta. las once más austeras, el refrigerador pelado porque nadie lo reponía, la despensa también. En la casa no hay TV cable. Que nadie te lava la ropa, nadie te lava la loza. Entonces, sí, el primer año no lo pasé así, horrible, mal. Pero tuve mis momentos, ¿cachai? De me arrepiento. ¿Me arrepiento? Sí, porque, por ejemplo, tú eres muy malo para comer frutas. Tengo que armarte el plato de frutas y ponértelo ahí en la mesa para que te lo comas. Y con manjar. No, sin manjar. ¿Con leche condensada? No, tampoco. ¿Con mermelada? No.
No, porque tiene que ser con algo. La fruta es solo fruta. No. Y yo aprendí a comer fruta con mis abuelos. Yo antes no comía mucha fruta, era re mala para la fruta. Y con ellos aprendí a comer fruta. Y ahora, cuando llegué acá, la extrañaba mucho. ¿Cachai? Esta casa extraña. Esta casa extraña, no, po. Empecé a extrañar la fruta. Y ya ahí ya no quedaba de otra más que empezar a sacar presupuestos y ver qué frutas comprar y qué frutas no comprar. Y comer menos fruta, ¿cachai? Entonces sí, eso me dolió al principio. Y... ¿puedo decirlo? Dilo. No compartí sé. la cama. Yo nunca compartí cama con nadie. Yo siempre tuve mi camita chiquitita de una plaza y yo ahí soltera era súper feliz. Pero empecé a vivir con el Johnny y fue súper difícil. Y ahora Fue súper difícil. Y ahora no puedes dormir sola. Y ahora no puedo dormir sola. Es que uno se acostumbra, pues, Johnny. No, sí, es verdad. Ahora no puedo dormir sola. Me cuesta. Me cuesta quedarme dormida sola, pero si estoy muy cansada, puedo. Que La vida cambia, mijita. a ti también te costó, ¿no? No, para nada. Cuando yo llegué. Ah. Sí. Pero es que pasa mucho que, por ejemplo, en los primeros años de universidad tuve que compartir un montón de cosas con mucha gente, ¿cachai? Que eran las personas con las que vivíamos. Y como nunca resultaba bien, siempre generaba problemas cuando ya decidimos, así también con mis papás, ya sé que mejor anda de vivir solo y más encima estaba la oportunidad de este departamento que quedaba muy cerca de la universidad. Muy más cerca, encima. queda a menos de 1 kilómetro. O sea, era irse a la universidad caminando, Sí. o sea, eso era soñado. Fue bacán, pues yo empecé a tener mi independencia, aparte que podía traer a mis amigos de la universidad para acá, y podíamos hacer trabajo acá en el departamento, y acá uno ponía sus reglas. Como dicen las viejas, tenía ahí chip libre. Tenía un poco de chip libre, pero me llegó con cierto grado de madurez ya, po. Ya. O sea, si esto me hubiera pasado en primer año de la universidad, yo me hubiera ido por el más camino. ¿Te hubieras ido por el mal camino? Sí, pues. ¿Ah, ¿en serio? No, nunca tanto. O sea, tú no puedes dejar de ser la persona que fuiste durante 18 años, 17 años, de la noche a la mañana, ¿cachai? Es imposible, ¿cachai? Pero sí, yo creo que hubiera tomado mucha más cerveza, hubiera carreteado un poco más de lo que ya carreteado en la universidad. Sobre todo porque al principio uno quiere conocer gente y piensa que uno viene de región, conocer gente santiaguina, sobre todo muchos amigos ñoños que me enseñaban mucho de anime, de película. Para mí, tú sabes que esas conversaciones ñoñas interesantes me fascinan, ¿cachai? Como Sí. en el matrimonio de la Denise que me encontré con este amigo. Oh, sí, no pararon. El No Johnny fue- de verdad habló por los codos todo el matrimonio. Así, oye, no, hay Batman y Superman. Es verdad, ¿cachai? Como que conocer gente, porque sobre todo en región uno no conoce a mucha gente ñoña. Y uno en los cursos, en la enseñanza media, uno es el raro, ¿cachai? Sí. Entonces llega una carrera como diseño donde todos son ese raro del curso. Entonces es como bacán, ¿cachai? En mi ¿En tu generación no habían tantos No, ñoños. no, en la Es que mía yo creo sí. que no, es que habían, pero justo en mi sección no habían tantos. Estaban ya. las niñas, que eran como raras, pero no eran ñoñas. Como raras, Diferentes. diferentes. Sí, pues no eran como las de... alternativas. Es que no era como raras, sino que no nos interesaba mucho como ir a carretear, que ir a tomar, que salir de carrete. De repente íbamos a eventos de anime, salíamos juntas, veíamos películas, hacíamos pijamos party, cosas así, ¿cachai? Claro. Pero no éramos de quedarnos carreteando en la universidad ni nada. Aparte que cuático. muchas vivíamos muy lejos, entonces no había como caso, no podíamos quedarnos. Tenemos que irnos. Sí. Sí. Pero mira, bacán, por ejemplo, el primer cambio, bueno, es que en Santiago no tiene todo más a mano, entonces puedo, por ejemplo, ir mucho más al cine de lo que hubiese querido, porque mis papás no me llevaban mucho al cine. Eso me pasó igual en la universidad, pero cuando estaba con mis abuelos, que iban ¿Sí? mucho al cine y yo les decía que iba a clase, pero no, me iba al cine con la Ivana. Así la cimarra. Sí, sí. O No, sea, no. O sea, Sí, a veces sí. Así la cimarra O sea- con respecto a sus tatas, que ahí yo les decía que iba a ir para la U para Sí. poder ir al cine. Sí. Ya. Y a veces sí, también me saltaba clases para ir al cine, porque, ay, qué lateras las clases. Qué lata, Es qué que lata habían unas estudiar, clases, oye, es que lata, entonces a veces no íbamos. Niña, ustedes se Usted vayan no a lo haga, clase. usted estudie. Por Dios, Frank, qué mal ejemplo. Oye, igual pasé con buenas notas ese ramo, Sí, es verdad. Sí, es verdad, sí. pero usted no lo haga. Usted no lo haga, exacto. Pero yo creo que esas cosas, por ejemplo, tal vez en la casa de mi mamá no las hubiera podido hacer. Sí, pues pasa eso. O sea, yo creo que lo más importante y una de las cosas positivas que pasa es que, si bien es cierto, es bueno vivir con los papás porque uno vive con los papás cuando está más chico, pues, ¿cachai? A la larga ellos te ayudan a definir tus valores y todas las cosas que tú quieres ser en la vida o puedes ser en la vida. Es importante también empezar a vivir a uno con ciertas libertades para poder tomar decisiones.
Sí. ¿Cachai? Decisiones informadas, siempre hablamos de eso en este podcast, así como vean su información, así como vean la balanza. Toda la información en la mesa y después deciden. Y después deciden exactamente. Y es importante, ¿cachai? Encontrarse contigo mismo, con tu propia conciencia consciente, tomando esas decisiones para bien o para mal, ¿cachai? Es importante también meter la pata con cosas heavy, no con embarazos ni nada de eso, chicos, siempre cuídense. Pero es importante conocer otras realidades, empezar a tomar decisiones en la vida para quién vas a ser más adelante, ¿cachai? Es importante que también estén tus padres ahí apoyándote y todo. Pero el irse de la casa es una de las cosas que te genera eso, pues, el hecho de empezar a darte cuenta cuánto vale la paltita con el jamón que te servían en tu casa, cómo se hacen las sopaipillas, cómo se hacen los panqueques. Yo recuerdo que mucho antes de irme, de hecho, ya sabía que me iba a ir de la casa porque quería irme a estudiar, entonces le pedí a mi mamá que me enseñara a cocinar un par de cosas, entre ellas arroz, obviamente. Y me acuerdo de una de las cosas, más que nada por tiempo, y yo creo que es una de las cosas que uno extraña, que las mamás de verdad y la familia se toma el tiempo de cocinar cosas complejas en una época, sobre todo universitaria, donde uno no tiene el tiempo para cocinar cosas complejas. Entonces una de las cosas que a mí me tomaba mucho tiempo era el puré, y me encanta el puré. Entonces cuando estaba en la universidad me acuerdo que siempre que había en los casinos comía puré y todo. Pero después descubrimos que existía esta solución barata universitaria que puré es instantáneo. El puré instantáneo. Qué cosa más mala. Pero para mí era el máximo descubrimiento de la vida. Yo igual comí de ese puré, no lo niego, pero jamás en la casa de mi abuelo. ¿Ah, no? No. ¿Cuándo? Cuando vivía con mi mamá. Yo pensé que dices cuando vivía contigo. No, tampoco, no, acá, es imperdonable. Es que después de que probé el puré de verdad, no pude volver al puré deshidratado. Tu mamá siempre hacía puré. No siempre, pero es que salvaba mucho. Pues piensa que tenía que hacer 3 almuerzos. Sí, entonces, sí. Leche, agua, puré. A la larga pasa por el tiempo, Sí. ese es el asunto, ¿cachai? Entonces, claro, los almuerzos que uno se prepara en la universidad son almuerzos muy básicos o son almuerzos comprados. Yo recuerdo haber comido comida china así hasta el cansancio. ¿En serio? Sí, porque me acuerdo que tenía unos chinos frente a uno de los departamentos que viví que tenían promoción Junaev. Entonces tú podías con la Junaev comprar por 1.300 una colación normal, ¿cachai? Te vendían la colación normal, pero tenían solo 2 opciones, era el chapsui de pollo o pollo pollo, ¿cómo se dice? ¿Pollo mongoliano? Pollo mongoliano, sí. O carne mongoliana. No, era carne mongoliana. Carne mongoliana, creo que también hay chapsui pollo. de pollo y pollo con diente de dragón. Esas 3 opciones tenían. Ya. Y por 1.300 pesos era una porción bastante decente. Pero el nivel de sodio y después los riñones te los encargo. Yo siempre he tenido problemas de riñones, así que comer esas cosas sí no le hacían muy bien. No, y más encima, una de las cosas que también pasa es que uno no suele comer mucha comida chatarra en la casa de los papás. Y la oferta de comida chatarra cerca de las universidades suele ser bastante abundante. Sí. Entonces uno de verdad empieza a comer chatarra y mucha papa frita, mucho completo, que una Yo empanada. nunca comí tanta basura en la universidad. Sí me acuerdo que vendían como hamburguesas y cosas así de repente dentro de la universidad, pero comía de repente. Pero que cerca de los UDEM te morís la cantidad de comida chatarra que había. De la Chile no tanto, pero No había tanta. Pero de hecho ahora hay un Subway cerca. ¿En serio? De la FAO. Sí, po, abrieron uno nuevo, sí. Pero yo como también tenía la tarjeta Junaev, que es esta tarjeta de alimentación que te entregan gracias a ciertas becas, compraba comida en el supermercado y nos íbamos a cocinar a la casa de una amiga. O compraba eso también era una ventaja. Sí, los almuerzos que vendían cerca de la universidad o en la universidad, o compraba comida, ¿cachai? Como preparada en el supermercado. Con una ensalada o un poco de arroz con un poco de verduras y una carne o un pollo o algo así. Entonces a veces almorzaba eso y por la facilidad de tener esa tarjeta, también le decía a mi abuela, ¿cachai? Que no cocinara tanto porque yo iba a almorzar en la universidad. Pero habían a veces casos en que me llevaba, no sé, pues un pote de algo de lo que había quedado en la casa y me lo comía en la universidad. Pero también no tuve que cocinar mucho durante mi etapa universitaria. Y eso también fue una ventaja. Me permitió aprender a cocinar otras cosas. ¿Cachai? Yo de repente le pedí a mi abuela que me enseñara, no sé, pues hacer lentejas o hacer arroz o hacer otras cosas. Y mi mamá también, antes de irme, le pedí como que me enseñara a hacer arroz y cosas básicas. Pero no con la intención de irme a vivir sola como en el momento, sino como para aprender habilidades para el futuro. Y aquí, cuando nos vinimos a vivir juntos, yo no sabía cocinar arroz, te hacía cocinar a ti. Tú tenías que hacer el arroz porque de verdad no había caso, pero un día, mágicamente, no sé cómo, que me quedó bien. Y ahí dije, ya, yo hago el arroz. Pero ahora lo hacemos en arrocera, así que... Sí, ahora es lo más sigo fácil. haciendo yo.
Igual a veces lo hago yo, no sé ahí. Soy hablador. Soy hablador, Jonathan Céspedes. Ay. Pero sí, es verdad. Ahí, yo creo que pasa que cuando uno se va de la casa, empieza a ser su propio padre. Y ahí Sí, uno entiende a chicotearse uno mismo. a chicotearse uno mismo. Ahí uno entiende la labor invisible de los padres, de la madre, de las cosas de la casa, del aseo, de lavar la loza. Pero ¿y qué pasaba, por ejemplo, tú? Antes de que yo viniera, ¿cachai? A vivir contigo. No es que yo mantenga el Johnny, ni lo chicotee, ni nada. Que No. igual lo hago, pero no tanto. Pero ¿cómo lo hacía antes cuando vivía ahí solo? Cuando me vine a vivir solo, yo lavaba mi loza. Es que piensa que uno viviendo solo no gasta mucha loza, para Ya. nada. ¿Cachai? Pero ¿y Entonces, nosotros dos viviendo juntos, sí? es que tú cocinas mucho, Francisca, Ah. y al cocinar se ensucia mucha loza. Perdón. ¿Y usted entonces qué hacía? Yo hacía un arroz con unas salchichas, con un huevo, ¿cachai? Entonces lavaba un sartén, un plato, un vaso. Tomar desayuno era lavar una taza. Entonces la velocidad de lavar esas cosas era mucho menor que cuando tienes que lavar la loza para 2 personas. ¿cachai? Yo cuando O- llegué a vivir con el Johnny instauré la regla de la taza va con plato. ¿Por qué? Porque eso lo aprendí con mis abuelos. Antes mi mamá no hacía eso y no lo hace, ¿cachai? Ella lleva su taza y toma. Vamos a despertar ¿Cachai? un debate en este momento, chicos, porque había un debate en internet que la taza va con plato o no, pero es que nosotros tomamos en tazones y el tazón no lleva plato, la taza sí lleva plato. Tomábamos en tazones. Ahora tenemos unas tazas. Seguimos tomando tazos, son Eso tazones. no es un tazón, es una Son taza. tazones. Las tazas del café de esta marca que es conocida. Que no lo voy a decir, son unas tazas rojas. Bueno, pero son tazas, tazones, no son tazones. No son tazones. Bueno, no importa. En mi casa con mis abuelos también tomaba té en tazón. Un tremendo tazón de té. Ya. Y va con plato. Y le ponían plato. Sí, siempre. ¿Y te acostumbraste ahí? Sí, po? me acostumbré. Entonces a la taza le falta el plato. A veces igual te traigo un café o algo y te lo traigo así sin plato. Mm. Porque ya ha pasado el tiempo y ya me da lata. Pero si vamos a tomar té, es con plato. Y eso es una de las cosas que pasa cuando uno se va de la casa. Empiezas a generar como tus propias reglas, tus Sí. propios horarios, tus propios gustos, tus propios... Por ejemplo, nuestra propia despensa. Nuestra propia despensa es completamente distinta a la de nuestros padres. Por ejemplo, nosotros comemos rábano. Sí, Cosa mis que- abuelos igual comían rábano. ¿Sí? Sí, Pues del nosotros nabo comemos largo blanco. Mucho rábano. El nabo. Sí. Los Sí. nabos de... Y lo comemos de manera Juliana. diferente porque a mis abuelos les gustaba rallado y con limón y sal. Y Oh. a nosotros nos gusta encurtido en azúcar y vinagre. O picante. O picante, sí. Exactamente. Nosotros, por ejemplo, yo antes odiaba el repollo, pero Odiabas lo el odiaba repollo. completamente. Y el pepino. Y el pepino. Yo amo el pepino. Y el repollo me gusta. Pero aprendí a comer pepino contigo porque lo comemos con otro aliño. A mí lo que me carga el pepino es hacerlo con limón y sal. A mí me encanta. A mí Pero no, me yo no te carga. hago esa ensalada. Sí, No, me la esa hace. me la hago solo para Y mí. el repollo lo aprendimos a comer en Japón. Yo particularmente lo aprendí a comer en Japón. Yo siempre toda mi vida he comido repollo. Mm. Pero claro, tú eras re malo para el repollo. No, ¿Por qué? pésimo. Porque el repollo acá es muy fuerte. Sí, pues el repollo en Japón era suavecito. Era súper suavecito. Pero lo empezamos a hacer como lo aliñábamos en Japón, de la manera que lo hacíamos en Japón, y ahora comemos bastante repollo. Sí. Entonces, Incluso repollo podríamos decir- cocido, entonces. sí. Podríamos decir que es un gusto adquirido y Sí. mañas que uno trae de la casa. ¿no? Sí. Aparte que no solamente muchas veces son mañas de uno, porque por ejemplo en mi caso mi mamá hay cosas que no cocinaba porque a mi papá no le gustaban. ¿Cómo qué? Oh, no me acuerdo, pero había algo que mi mamá no cocinaba porque mi Berenjena. papá no comía. Creo que las berenjenas. Y mi mamá, por ejemplo, a mí me hacía bistec de panita. Y a mí me encanta el bistec de panita y las panitas, y a la Fran no le gustan. Ay, no, qué asco. O las guatitas a la jardinera. No, es que a ¿por mí qué me tienen que comer fascinan. interiores? No. No lo soporto, A mí me no lo fascina, y soporto. acá no como, entonces- O los sándwiches de potito también. No lo soporto. Qué cosa más. Oh, el glorioso sándwich de potito. No. No lo soporto, no puedo, no. Pero que se van modificando ciertas cosas. Pero entonces, por ejemplo, pasa mucho que cuando uno, por ejemplo, quiere volver a comer estas cosas y quiere como que los papás o los abuelos los regaloneen, uno cuando va para allá le dice, mamá, ¿me podía hacer guarita a la jardinera o las panitas que me hacía ella antes? Yo le pido a la Lila que me haga lentejas. Y siempre que vamos para allá nos hace o los churrascos o la mayo casera de ella. O las lentejas. O las lentejas. Sí. Sí. Es verdad. Es que sabe que me gustan, po. Es que hay cosas que a nuestros padres como que uno le quedan muy bien, ¿cachai? Sí. O mi mamá sabe que si vamos a verla tiene que hacer arroz. También. Sí. Es muy cuático eso, pues, ¿cachai? Entonces, claro, la relación evoluciona en otro sentido, pues, ¿cachai? Ya como que cuando uno los va a ver ya no va a vivir con ellos, ¿cachai? Va como a pasar el rato, rato. a conversar de cómo ha estado nuestra vida.
de cómo hemos cambiado también como personas, ¿cachai? De qué gustos nuevos culinarios tenemos. Me acuerdo que cuando volví a Japón mi mamá tuvo que trabajar un día y yo le cociné, ¿cachai? Estaba súper agradecida porque volví con habilidades culinarias. ¿Acaso eras un inútil, Johnny? No, pero es que mi mamá no dejaba que le tocaran la cocina. Sí. ¿Cachai? Yo creo que muchas madres hacen eso y de verdad, si madres que nos estén escuchando, es súper malo que lo hagan. De verdad, metan a su hijo en la cocina, que se interesen por los ingredientes, que aprendan de precios también. Las cosas están carísimas y que aprendan a valorar los ingredientes. Sí. ¿Cachai? Porque y aprendan de verdad a hacer muchas cosas variadas, porque en algún momento, lamentablemente, las generaciones fallecen, ¿cachai? Y en algún momento nuestros padres se van a ir y vamos a echar de menos tal vez no haberles preguntado aquella receta que nos encantaba como lo hacían ellos. Y vamos a decir, pucha, nunca supe cómo hacía esto y después no van a estar. Y no sé, pues voy a echar de menos cómo le quedan las guatitas a la jardinera. Sí, pues, sí, es verdad. ¿Cachai? Y ese tipo de cosas uno tiene que hacerlas, ¿cachai? Sobre todo ahora. A mi papá, lo primero que le vamos a pedir cuando volvamos a ir para verlo va a ser que nos haga un pan de cocodrilo, que lo hemos mencionado muchas veces en el podcast. Sí, nos tiene que hacer un pan de cocodrilo. Nos hizo uno cuando estábamos en Japón y nos mandó la foto y todo, pero nos encantaría grabarlo y mostrarlo en YouTube porque de verdad es un trabajo muy lindo y es un trabajo de antaño. Yo creo que alguien debe acordarse cuando se vendían esos panes así con forma de tortuga o de cocodrilo. No sé si eso se habrá dado mucho acá en Santiago. En Rancagua se daba, sí, en Rancagua se vendía. Qué bacán. Así que... Yo algo que aprendí mucho con mi mamá fue el tema de las especies. A mi mamá le gusta mucho cocinar. Trabajó en una tienda de productos de cocina. Entonces siempre se interesó como por el mundo de la cocina. Y siempre tenía como muchas especias de todo. Que curry, que ají de color, pimienta, comino, aliño completo. Y yo me acuerdo que cuando llegué acá, había sal. Y pimienta, creo. No había muchos aliños. Ni siquiera habían como especieros. Tenía como muy pocas cosas. No, tenían nada. Entonces yo vine como a implementar estas cosas de cocina en la casa. La cara de Johnny. Y compré el especiero, compré las especias. Y el otro día que fui al supermercado, me di el tiempo de mirar y el lujo de mirar todas las especies que había en el supermercado. Y decidir así como cuáles voy a llevar ahora y cuáles voy a venir a comprar en el futuro. Por ejemplo, yo igual me doy ese lujo ahora porque aprendí un montón de ingredientes de cosas que aprendí en la cocina en Japón. Pero igual hay un montón de ingredientes que acá no los venden, po. Sí, puede ser el problema. ¿Cachai? Como la pimienta japonesa que acá no la venden, que es este picante, el shichimi. Acá no lo encontráis. Pero hay cosas similares como el merqueno, el ají en color. Por ejemplo, yo tengo muchas ganas de volver a probar carne a la parrilla con aceto balsámico, que allá lo servían con aceto balsámico y pimienta. Ya, pero es que el Johnny trabajaba en un restaurante súper fancy. Ya. Fancy, porque el aceto balsámico es súper caro. Pero no es tan caro, O sea, es caro. Vale como 2.000 pesos. Es más, vale 2.000 pesos. uno bueno es caro. Marca Totus. Uno bueno es caro. Entonces me di el gusto ese día de comprar aliños que no teníamos acá en la casa. Y decidir qué aliños ir a comprar en el futuro. Como por ejemplo mis callampas secas, que yo ni creo que nunca he comido callampas. Pero son muy similares al shiitake. Yo creo que te van a gustar. Puede ser. Y mi mamá cocinaba callampas, pues, ¿cachai? Como este arroz, el risotto con callampas, ¿cachai? Que eso no lo hacían mis abuelos. Jamás han comido callampas, no les gustan, creo. Pero eso voy a cocinar más adelante tal vez. Está bien. Eso lo aprendí de mi madre. Está bien. Yo creo que ya como para empezar a cerrar el capítulo de hoy día, sí, recuerden que nuestros cierres son eternos, chicos, así que no piensen que este capítulo se está acabando. Estamos cerrando a lo largo. Creo que una de las cosas y uno de los hitos positivos que nosotros también tuvimos y que todo padre debería tener, y de aquí nuestra reflexión, es que es muy bueno irse de la casa de los padres, por muy terrible y trágica que hayamos puesto la miniatura del capítulo de hoy día, chicos. Es al principio, porque es pegarse un porrazo a la nada por primera vez en la vida. Pero precisamente porque nos caemos es como aprendemos a pararnos, y la persona que sale después de ese porrazo es una persona mejor, ¿cachai? Una persona que va a aprender más de la vida, uno aprende más de ciertas cosas. Yo aprendí mucho de muchas familias de pololas incluso que tuve, de muchas familias de amigos que tuve, porque uno cuando se viene a la universidad de más que va a pechar siempre a la casa de un amigo o a la casa de la polola o a la casa de otro amigo, ¿cachai? Sí. Y vas conociendo como nuevas recetas de comida que probablemente en tu casa nunca se habían hecho, ¿cachai? Porque mucha gente se acostumbra a comer siempre lo mismo. Entonces pasa que uno
amplía su abanico de conocimiento, no solamente culinario, sino que en la vida, ¿cachai? Y pasa que después la necesidad que uno tiene de los padres se convierte en la necesidad de los padres hacia uno. Porque uno en algún momento, y es lo ideal que pase siempre, es que uno sepa más que los padres. Yo siempre le pregunto a mi mamá cómo se hace el pan en la máquina. Nunca me acuerdo. Bueno, pero eso es otro punto. Pero, por ejemplo, el hecho que... Bueno, siempre pasa que el Coco Legrand también decía, un humorista chileno, para los que no lo sepan, no sé si nos escuchan de afuera, siempre decía que lo más terrible de lo que le pasa a los padres es que cuando el cabro chico se va, como mi chica cambió la tele, te llaman porque le metieron mano al control remoto. A tus papás les pasa. Muchas veces les pasó cuando yo estaba en la universidad. A los tatas también les pasaba. ¿Qué apretaste? Y de hecho hasta el día de hoy, por ejemplo, en la casa de mis papás está la Play 3. Y mis papás no la saben instalar. Y la tele no es Smart TV, pero si instalaran la Play 3 podrían tener Netflix, ¿cachai? Porque está la cuenta de Netflix en la Play 3. Y podrían ver Netflix, pero no se atreven, ¿cachai? Es que esto es un mundo nuevo. Es un mundo Johnny. muy tecnológico, Sí. exacto. Pero voy a un punto muy en general, que cuando nosotros nos vinimos a vivir juntos, invitamos a tu madre, invitamos a tus abuelos por separado. Sí. ¿Cachai? Porque era para demostrarles a ellos también, y yo creo que es un proceso que ocurre, que tú ibas a estar bien, ¿cachai? De que ya eras un adulto funcional, de que esta era tu casa, de que acá iba a estar... Bien cuidada. Pochita. Que no te iba a faltar que comer, ¿cachai? Que había una tremenda tele. De hecho, me acuerdo que tu tata encontró la tele súper grande. Sí, ¿te acuerdas? bastante grande. Oye, qué grande la tele. Y era porque estaba muy cerca del sillón, probablemente. Sí. Pero lo más que le fascinó esa vez, así como, oye, qué rico el sillón y qué rica la tele. Tiene buena tele, va a estar bien. Sí, va a estar bien. Ay, por Dios. Pero creo que un hito súper importante, de repente, de verdad, chiquillos, cocinarle a los papás. ¿Cachai? En cualquier sentido. Nosotros, por ejemplo, hace poco también cuando volvimos invitamos a mis papás un día y les cocinamos algo japonés. Que yo creo que no les gustó mucho porque nosotros estamos medio veganos para nuestras cosas. Ni tan vegano. No, igual tan tenía vegano. Carne esa receta y Sí, tenía huevo. Tenía huevo semicocido, que mi mamá como que el huevo no cocido también le generó como un poco de rechazo. Pero igual se lo comieron. Igual yo creo que agradecieron el hecho de que le estuviéramos cocinando, de probar algo distinto, de conversar un poco. Yo creo que lamentablemente, como con todo lo que pasó con la pandemia, no nos hemos podido dar el tiempo de conversar de todo lo que vivimos y todo lo que nos pasó en Japón. De hecho, por ejemplo, hasta hace un par de semanas mi mamá no tenía idea de todo lo que habíamos vivido en Disney hasta que subimos el vlog. Sí. Que les vamos a dejar un link aquí. Aprovechando, obviamente. Pero eso pasa, que no hemos podido tener como esa instancia de conversación. Y eso pasa cuando uno se va de la casa. Tus padres quieren conversar de las cosas que se están perdiendo, de las que tú no has vivido. Y a veces pasa también que cuando los llamamos por teléfono tratamos de que, de verdad, así como, mamá, pero cuéntame cosas que a ti te estén pasando, porque yo si te llamo, quiero saber de ti. Sí. ¿Cachai? Sí. No de otras personas, no de lo que le pasó a Juanita, Pepita, ni de no. lo que vieron en la tele, Tampoco. Como la Canela. Que nos cuenta siempre de lo que vio en la tele. Canela, sí, siempre Canela ahí cuenta como lo que hizo la noche anterior y qué le dice su horóscopo. Y las dinámicas cambian mucho en ese sentido, pero es positivo. Yo siento que el orgullo de todo padre, abuelo en general, es ver que su hijo o la persona que quieren es autosuficiente. Y esa es la palabra que uno debe buscar cuando uno se va de la casa. Porque de una u otra manera uno depende de los padres cuando se vive con ellos. ¿Cachai? Sí, pues. Ya sea que o no pagáis una cuenta o te ayudan a hasta ponerte el hervidor, cualquier cosa. Pero cuando uno se va de la casa tiene que hacer todo desde cero. Todo, desde poner el hervidor hasta pagar las cuentas. Exactamente, desde tostar el pan, todo exactamente. Entonces te enseña a ser un adulto funcional. Sobre todo si en el futuro tú piensas también ser un padre, ¿cachai? Sí. A tomar ese tipo de responsabilidades, ¿cachai? Entonces... La reflexión, chicos, como siempre decíamos, es importante abrir las alas, abrir la mente. Abrir la mente. Y viajar en este viaje que es la vida y abrir nuevos horizontes, ¿cachai? Ya sea porque muchas veces hay padres muy sobreprotectores
o porque a veces nosotros también somos cómodos, si esa es la Sí. realidad. Uno se acostumbra a que lo apapachen. Uno está chanchito ahí, no se quiere mover. Obvio, pues. Total, sí. el refri siempre está lleno, las cuentas siempre están pagadas y el Netflix siempre está funcionando. Obvio, y el cable está ahí, ¿cachai? Sí. Puede ser todo el zapping que quieras. Es verdad, chiquillo. Entonces, Irse de esa comodidad es súper difícil. es complicadísimo. Se sufre en un principio. Y de hecho, nosotros cuando volvimos a Chile estábamos sufriendo por las comodidades que perdimos en Japón. ¿Cómo qué? El aire acondicionado. Sí, es que llegamos en verano, entonces sí se sintió un poquito. El aire acondicionado. Sí, lo pasamos un poquito mal al principio. No, y aparte el hecho, por ejemplo, siempre decimos que echamos mucho de menos aquí a nuestro vecino japonés, porque él de verdad todas las mañanas salía a saludarnos. Si nos sentía de verdad, sentíamos que él salía a saludarnos así como, hola chiquillos, ¿cómo están? Y sobre todo la última semana estuvo muy preocupado de nosotros, de compartir con nosotros, así como a cada rato, chiquillos, ¿tienen hambre? ¿Comamos? ¿Cachai? Ese regaloneo que te toquen la puerta y te ofrezcan comida o te ofrezcan una conversación. Sí. Esos son el tipo de cosas que se extrañan de Japón y sobre todo que aquí de verdad nosotros nos recibió con una calidez que no esperábamos de alguien japonés. Pero también aquí ha viajado por el mundo y un japonés diferente. distinto, exacto. ¿Cachai? Entonces yo creo que esas son las cosas que, como decías tú, se extrañan de la casa de los papás. El hecho de que llegan con las frutitas, cualquier cosa. Mi frutita. Pero para concluir, porque yo ya he hablado mucho, mi querida Fusilactic, ¿qué conclusiones sacarías tú con respecto a las 2 veces que te fuiste de la casa versus la vez que estamos ahora acá? Y más encima haber movido de esta casa a una casa en Japón, que más encima también estuvimos en 2 casas en Japón. ¿Cómo cambió el tema de las comodidades? ¿Cómo creciste tú como persona? ¿Qué cosas extrañas? ¿Qué cosas te sirvió haberte ido de la casa? Son muchas preguntas. Son muchas preguntas. ¿Y quieres que haga un resumen y más encima una conclusión? No, me pedís mucho. Pero Johnny. cuéntame un poquito. Yo creo que irse de la casa, de cualquier casa, de donde sea, incluso irse del país, sirve para crecer personalmente, para cambiar uno como persona y, como ya había dicho, para cambiar para bien. ¿Por qué? Porque al final, en la vida, querámoslo o no, estamos solos. Llegamos solos, morimos solos, y a pesar de que hay mucha gente que nos acompañe, que nos ayude, que nos dé su apoyo en el camino de la vida, uno al final igual tiene que saber arreglárselas por las de uno mismo, porque va a pasar en alguna situación que vas a estar solo. Entonces vas a necesitar o encontrar apoyo o empezar a resolverlas por uno mismo. Entonces, y eso nos pasó también mucho en Japón, que no sabíamos cómo resolver ciertas situaciones, que nos estaban cobrando algunas cosas que no sabíamos que eran. El tema del idioma, que fue súper heavy, que solo nos teníamos nosotros dos, que después por suerte conocimos a más gente. Aquí nos ayudó un montón, pero ahí uno se da cuenta, ¿cachai? Sobre todo cuando te vas del país, y un país que no habla tu idioma, de lo solo que podéis llegar a estar y de la madurez que se necesita para poder salir adelante. Y de la madurez que se adquiere. Y de la madurez que se adquiere, sí, es verdad. O sea, nosotros nos fuimos al extremo de irse de la casa de los papás, ¿cachai? Porque uno cuando se va de la casa de los papás, por mucho que te vayas, igual tus papás siempre van a estar ahí preocupaditos de que no te falte nada. Sí. De hecho, volvimos a Chile y lo primero que hicieron nuestros papás fue tenernos la casa como la despensa llena, ¿cachai? Que no nos faltara nada apenas llegamos, ¿te acuerdas? Nos tenían cervecita, que la carnita, que cualquier cosa. Pero cuando nos fuimos a Japón, de verdad fue enfrentarnos al mundo con nuestras propias manos, completamente solos. Y no y sé sin si apoyo, sin... No sé si diría, no se lo daría a nadie, porque de verdad yo se lo daría a alguien. Creo que es una de las experiencias enriquecedoras de vida más importantes que tuvimos en nuestra vida. Pero no sé si todo el mundo está preparado para eso, ¿cachai? O sea, yo creo que nosotros lo pudimos hacer porque ya nos habíamos ido de la casa de nuestros padres. Y de hecho siempre dijimos también en el LED Podcast que si te vas a ir a Japón y todavía vives con tus padres, puede ser un poco complicado, ¿cachai? El salto tan heavy de perder el apoyo. Es fuerte. Exacto, porque es que cualquier cambio así de grande es fuerte, pues, ¿cachai? Es que esa es la cosa, si duele primero irse de la casa de los papás, imagínate irse de la casa de los papás a otro país desconocido, ¿cachai? Por suerte estábamos en el primer mundo, Japón lo tiene más o menos bien solucionado todo, ¿cachai? Y nosotros sabíamos un poco del idioma bastante bien, entonces nos podíamos defender y todo. Y ya habíamos ido además una vez a Japón, ¿cachai? No habíamos llegado así desnudos, esta es la primera vez que estamos en Japón, sino que ya conocíamos el metro, nos ubicábamos bien, sabíamos cómo funcionaban ciertas cosas. Entonces tampoco fue como un tirarse a la piscina sin agua. Claro. Pero igual fue, sí, tenía muy poquita agua la piscina. Sí, tenía poquita agua. Igual dolió. Sí, igual dolió. Pero... No, y volver para acá también.
También dolió de nuevo. Yo creo que dolió el doble. Si dolió irse primero, dolió más volver. Es la realidad, chiquillos. Sí, pero siempre lo decimos, Johnny, menos mal que igual volvimos. Sí, es verdad. No, es que las cosas ya estén mejor ahora. Sobre todo ahora, ese es el drama, que nadie esperaba una pandemia. Entonces, igual agradezco que estemos acá. Porque a pesar de que estemos separados y que no tengamos como a nuestros papás aquí presentes, así como encima ni nada, o no los hayamos podido ver mucho, cerca, están cerca, ante cualquier situación. cosa, sí. Es verdad. Y eso también se agradece. Yo creo que lo importante es que por mucho que uno no se vaya, o sea, por más que uno se vaya de la casa, no te vas de la vida de tus padres. Jamás. ¿Cachai? Y no debería ser el caso. No. ¿Cachai? Hay niveles y niveles. Por ejemplo, la Fran no suele llamar tanto a sus papás ni a sus abuelos. Porque no somos así. Mi mamá, por ejemplo, en Japón se tuvo que empezar a acostumbrar a no hablar conmigo todos los días, porque antes hablaba conmigo todos los días. Todos ¿cachai? los días. Y por eso también siempre lo decimos, nació el podcast porque era para mantenerlos también un poco actualizados a ellos y no tener conversaciones de 3 horas contándoles todo lo que nos está pasando. Pero es importante seguir teniendo el contacto, no solamente uno para recibir consejos, ¿cachai? De adulto o cualquier cosa. De hecho, hace poco un día que hicimos sopaipillas, ¿te acordás? Llamamos a mi papá, ¿cómo se la sopaipilla? Porque son cosas cariñosas y cosas que uno quiere aprender de ello. Pero también a veces uno tiene que hacer la función de uno padre de sus padres ahora, ¿cachai? Ah, ¿sí? Claro, porque... Decirles como no salgan. No, por ejemplo, incluso con el tema del coronavirus, ¿cachai? Como mis padres no se meten tanto a internet, nosotros hemos podido tener como un poco más acceso a la información que está ocurriendo del coronavirus en el mundo, que al principio, sobre todo en la televisión, había mucha desinformación. Sí. ¿Cachai? Ahora ya está como mucho más informada la gente con respecto al mismo virus, porque la televisión también tuvo que cambiar porque había una necesidad de información gigante, ¿cachai? Porque no toda la gente tiene acceso a internet, ¿cachai? Entonces eso pasa, que uno ahí también tiene que estar preocupado de los papás, de lo que están haciendo, de que no se manden a cambiar el mall. Sí. Que no salgan sin mascarilla. Que no salgan sin mascarilla, exacto, ¿cachai? Entonces, no es nuestro caso ya, se están portando bien. Sí, sí, sí. Pero eso, ¿cachai? La relación con los padres o ese cordón umbilical se corta en cierta forma, pero nunca deja de estar, o sea... Uno es padre hasta que muere, que dicen por ahí, y uno es hijo hasta que muere, ¿cachai? Hasta que mueren los padres. Hasta que mueren los padres o hasta que... Sí, yo creo que ahí pasa algo muy heavy. Creo que ahí yo tengo una conversación pendiente con mis papás. Porque ellos perdieron a sus padres a muy temprana edad. ¿Cachai? Entonces, más encima ellos tampoco tuvieron abuelos. Tuvieron como... La vida fue súper dura para ellos. Y yo creo que también pasa, porque siempre los padres dicen, no quiero que mi hijo pase por lo mismo que yo pasé. ¿Cachai? Y ahí surge eso de... que los padres o los abuelos quieren lo mejor para su hijo y para sus nietos. ¿Cachai? A veces lamentablemente eso se representa en mucha sobreprotección, porque uno igual necesita sufrirla. Si la vida pega, la vida pega muy duro, chiquillos. Y es importante, como se dice, ser cuero chancho y aprender a levantarse de los porrazos, ¿cachai? Aprender a caer en una piscina con poquita agua. Yo creo que un buen porrazo para empezar es tal vez entrar a la universidad y en lo posible irse de la casa de los papás. Exactamente. O terminar ciertas etapas. La cosa es terminar etapas. Siento que irse de la casa de los papás es terminar una etapa, ¿cachai? Que es la etapa de haber vivido con tus papás. Y ahora estás empezando en la nueva etapa de vivir solo por las tuyas, ¿cachai? A pesar de que tal vez recibes ayuda de ellos, ya sea económica o lo que sea, ¿cachai? De que te traen cosas o te van a ver. Pero es complicado. Es complicado y es cerrar y empezar etapas, pues, ¿cachai? Pero es importante en la vida, chiquilla. Ese es el punto. Ahora no vamos a obligar a nadie que lo haga porque sabemos que hoy en día... es difícil, es súper difícil ahora. Es más difícil que nunca, de hecho, irse de la casa de los papás. Si yo hubiera decidido irme de la casa de mi mamá a vivir sola, no podría. No hay sueldo que aguante. No hay sueldo que aguante, es verdad. Es verdad, es súper difícil. Es verdad. Así que eso, chicos. ¿Vamos cerrando ya? Vamos cerrando. ¿Vamos despidiéndonos? Sí, recordar de verdad con cariño. Hicimos este capítulo yo creo que con mucho cariño y nostalgia con nuestros padres y abuelos. Así que recordar el saludo a todas las madres, incluso madres que nos escuchan como nuestra querida Mixi Navi. Le vamos a mandar saludos exclusivos a Mixi Navi, que es mamá y mamá de su hijo que siempre nos escucha.
Nuestra fan número 1. Así que eso, chicos. Bueno, si hay alguna otra mamá que también nos escuche con su hijo. Oye, sí, coméntenos, por O tal vez favor. mamás que no escuchan con sus hijos, pero está bien. Así Coméntenos. Así que eso, chicos. Esperamos que esta temporada esté muy entretenida. Vamos a intentar hacerla bien larga. Pero para eso también, chicos, recordarles que necesitamos también su apoyo. Que nos comenten, que nos cuenten sus cosas y enriquezcan también nuestra historia. Para poder nosotros también seguir haciendo pauta. Porque es una de las cosas que más cuesta hacer en este podcast. Porque tratamos de hablar de temas y... Sí, pues ahora esta temporada la vamos a dedicar al adulto joven. Al Entonces, si adulto tienen joven. algún tema del que quieren que conversemos, o que tiremos la talla, o que contamos experiencias, o consejos, o lo que sea, recuerden dejarlo en los comentarios. Exactamente. Y también recuerden, ojalá en lo posible, no podemos obligar a nadie, pero compártanos. Porque mientras más grande sea esta comunidad, chiquillos, Más feliz va a ser el Johnny. más feliz va a ser el Johnny, porque necesitamos nuevamente llegar a los 1000 suscriptores. Vamos bien, ¿cachai? Sí, vamos súper bien, Vamos no súper sea bien. llorón. Sí, ya, perdón. Pero Acostado, pero vamos ya, pero estamos Acostado. trabajando. Estamos trabajando. Trabajando La para temporada, la temporada va a volver. Tenemos una nueva intro de Pochito, ¿verdad? Que Pochito se puso profundo, oye, ¿eh? Está muy profundo Sí, este perro. no se Está olviden también madurando. escuchar a Pochito cuando termine el podcast. Sí, Pochito tiene su nueva intro y su nueva outro. Pochito está madurando. Sí, está madurando. Ojalá no se vaya de la casa. No, no se va a ir. Es ¿No? un perro, Es no un necesita. perro. No tiene trabajo. No tiene dónde irse y sí se queda. No tiene dinero. No. Así que eso, chicos. Esperamos que les haya gustado este capítulo. Los queremos mucho. Cuídense, usen Cuídense. su mascarilla, por Oh, favor. sí, por Sí, lávense favor. siempre las manos. Sean Y responsables. Sean responsables porque sabemos que se vienen semanas complicadas con el tema de la pandemia. De hecho, van a ser las semanas más altas de contagio. Pero nosotros vamos a estar aquí para apoyarlos. Así que Exactamente. no se despeguen Desde de la nuestro casa. canal. Desde la casa, sí. Vamos a estar a full trabajando en Porque Visitan Rápido, en el podcast, en el blog, en todo. Así que no se pueden despegar del canal. Oh, sí, y de los dos canales. Pues, Sí, mi de los querido dos canales, José porque el Lecter. Johnny está reactivando los vlogs y yo también estoy retomando mi canal. Así que no no se lo olviden pueden suscribirse perder. a ambos canales. Así Nos que eso, veremos muy chicos. pronto. Los queremos mucho y nos vemos la próxima semana. Adiós. Recuerden, amigos, no olviden dejar su comentario y darle like si les gustó este capítulo. Si desean apoyarnos, pueden suscribirse a nuestros canales, hacerse Patreons o compartir nuestro contenido. Coman panqueques, vean monitos y nos vemos la próxima semana.